En este día quería compartir una palabra del Señor que compartí la semana pasada, por supuesto con algunos aspectos diferentes y especial para nuestra iglesia. Así que donde hoy voy a compartir con ustedes está basado en el libro de Génesis, capítulo 9, donde Noé baja del arca. ¿Se acuerdan del diluvio? Noé 40 días, 40 noches en el arca, que llovió, llegó hasta tierra, bajó, y allí una de las primeras cosas que hizo Noé fue plantar una viña, o sea, para que les dé frutos, uvas. En ese momento, después de la cosecha, hizo fermentar esas uvas, y dice la palabra de Dios en el versículo 20, dice que labró la tierra, plantó una viña y bebió el vino y se emborrachó Noé. Y estaba desnudo en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo divulgó a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, los otros dos hijos de Noé, tomaron la ropa y pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez del padre. Y se despertó Noé de su borrachera y supo que lo que había hecho su hijo más joven, Cam, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de tus hermanos serás. Bendito sea Sem y bendito sea Jafet. Dice: y sea Canaán el siervo de ellos. Hasta ahí nomás el pasaje de la palabra que quería compartir hoy. Y lo que quería hablar con ustedes en esta mañana es, la pregunta es, si nosotros estaríamos en el lugar de Noé y de pronto te sucede algo que erraste al camino y de pronto te encontrás como Noé, desnudo, descubierto, tu vergüenza, aquellas cosas que no te gustaría que nadie sepa, pero de pronto uno lo sabe. ¿Cómo te gustaría que pase? Lo que hizo Cam, que fue ir y comentarlo con todos sus hermanos, eran todos los que había en esa época, porque eran dos hermanos más. ¿O te gustaría que vengan como Sem y Jafet y te cubran con un manto la vergüenza? Es la pregunta que me gustaría que vos te pongas a hacer si vos estarías en el lugar de Noé. ¿Cómo te gustaría? ¿Que te descubran o que te protejan? Y escuchen, proteger no significa encubrir las cosas malas. Proteger significa ayudarle a cubrir lo que está equivocado. Eso era lo que hicieron estos dos hijos. La pregunta es, ¿qué te gustaría a vos si fueses Noé? ¿Te gustaría que te protejan? ¿O que chismenten, no sé cómo sería la palabra, murmuren, critiquen delante de los otros? Si me preguntaría a mí, yo digo, una de las cosas que me gustaría es que en realidad, con amor, vayan hasta el lugar donde yo estoy y puedan proteger mi integridad. Y que en realidad errores tenemos todos, pero en ese momento me gustaría que tal vez la persona venga con amor, me enfrente a la situación y corrija mi camino. Yo creo que ese sería el deseo de cada uno de nosotros. Ahora, yo digo, hay dos formas de vivir la vida. Una es señalando o criticando o burlándose, y la otra forma de vivir la vida va a ser: vamos a bendecir a esta persona y vamos a protegerla. Vamos a tratar de buscar lo mejor para ellos. De eso se trata el mensaje de este día. Ahora, cuando nosotros nos dedicamos por ahí a criticar, les digo lo que va a pasar. Perdemos los mejores amigos. ¿Quién quiere estar con alguien que critica? Nadie quiere estar con gente que critica, porque ¿sabes qué? Sabes que detrás de eso, en algún momento te va a criticar a vos. Y está todo bien, pero vos sabés que en algún momento, cuando estés con otras personas, tal vez vos vas a ser la persona a la que van a criticar. Por eso es importante que cuando uno en su vida quiere honrarlo al Señor, honrar a las personas, si criticamos, nos estamos dañando a nosotros mismos. Miren, otra de las cosas que pasa, hay un problema de visión cuando una persona se dedica a criticar. Eso lo voy a ver un poquito más adelante. Y otra de las cosas que quería mencionar es que si tomamos la actitud de Cam, que fue
hablar de su Padre y comentárselo a los otros. Una de las cosas que dice el Señor en Proverbios, que son una de las cosas que menos le agrada al Señor, cuando nosotros hablamos más de las otras personas. Dice que hay 7 pecados que aborrece su alma. Y entre esos 7 pecados, uno es hablar de los otros. Y es más, dice la palabra de Dios, y si sembrás discordia, más todavía. Si producís una división entre 2 personas. O sea, cuando vos vas y le decís, ¿sabés qué pasó con aquel? Y entonces dijo de vos, y ahí se armó. El Señor dice que es una de las cosas que no le gustan. Voy a ver un pasaje más. Santiago, tenemos Biblia, ¿sí? Santiago capítulo 4, versículo 11, hasta el 12, 11 y 12. No sé qué versión será. Versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios, allí está arriba. Dice, ¿es la versión Reina Valera? ¿Sí? Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. El segundo sabemos quién es, ¿no es cierto? Dios. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Se lo leo en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Escuchen las palabras. Amados hermanos, dice Santiago a la iglesia, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican, se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio les corresponde obedecer a la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o para destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú de juzgar a tu prójimo? Seguramente en esta iglesia, como en la mayoría de las iglesias, porque esto no escapa a todas las iglesias, si está escrita en la Biblia, es porque es un problema eclesiástico. Entonces tenemos que saber que no es un problema aislado de las iglesias. En la iglesia donde Santiago escribe las cartas, había un problema que entre los hermanos se criticaban. Hablaban mal los unos de los otros. Y lo que dice Santiago es, no tiene que ser así. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender. Estas cosas no tienen que ser así. ¿Pueden pasar? Sí, porque es nuestra naturaleza. Pero no tienen que ser así. Entonces, ¿por qué juzgamos rápido? Creo que una de las cosas por las que juzgamos rápido es porque, como en el Edén pasó, que cuando le preguntó Dios al hombre ¿por qué pecaste? Él dijo, la mujer que me diste. Y creo que a veces nosotros, cuando de pronto tiramos la pelota, es porque no queremos enfrentar nuestras propias responsabilidades de nuestros asuntos. Y eso es una de las cosas que a veces sucede. Le tiramos la pelota al otro, pero no hacemos la visión retrospectiva y mirarnos a nosotros mismos. Otra de las cosas que estaba pensando, ¿por qué hacemos esto? En una ocasión se juntó Jesús con un grupo de personas y relató una pequeña historia. Dice, había un fariseo y por otro lado había un publicano. El fariseo oraba consigo mismo puesto en pie y decía, gracias a Dios, porque no soy ladrón. Dice, no soy injusto, ni adúltero, ni aún como este hombre publicano que está acá al lado mío. Le dice, ayuno 2 veces a la semana y doy mis diezmos de lo que gano. La otra persona estaba arrodillado, golpeaba el pecho, no levantaba su cabeza y le decía así, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús dice, les digo que este se fue justificado, pero el fariseo dice que se fue justificado antes que el otro. Y dice, porque el problema original se llama orgullo.
Escuchen esto, el problema original, dice Jesús aquí, se llama orgullo. Y el que se cree que es más que los otros, ese va a ser humillado. Y el que entiende que es menos que cualquiera, ese Dios lo va a exaltar. Así que otra de las razones por las cuales a veces nosotros criticamos es porque pensamos que nosotros somos mejores que otros. Entonces Dios está queriendo hacer una obra en nuestro corazón. Quiero ir un poquito más adelante. Cuando estaba pensando en esto, imagínense, Apocalipsis 12:10 dice que Satanás se llama el acusador de los hermanos. Es bravo, ¿eh? O sea, cuando estamos acusando a otros o lo criticamos a otros, ¿a quién nos parecemos? ¿A Dios o al diablo? ¿A quién nos parecemos, gente, cuando empezamos a criticar a otros? Apocalipsis 12:10 dice eso, ¿eh? Escuchen, él se llama el acusador de los hermanos, el que dice, mirá. Entonces, una de las cosas que Dios quiere hacer con nuestra vida es que no seamos acusadores. La pregunta es, ¿cómo hacemos? Porque esto es parte de nuestra naturaleza. Yo diría, a ver, levante la mano en esta mañana el que nunca criticó a otras personas. Y la verdad que yo me tendría que poner la mano en el bolsillo, porque he criticado a personas. De pronto digo, che, estos hermanos, mirá, ayer Darío Meyer estábamos, mis ovejas son como los hermanos de la iglesia, dice en un momento. ¿Por qué, Darío? Se van para el lado que yo le digo que no vayan, dice Darío. Y dice, tengo el lino allá, y dice, estoy difónico de tanto gritar, no me escuchan las ovejas, decía. Y digo, bueno, a veces yo me siento en eso, ¿no es cierto? Digo, hasta a veces yo también critico a mis propios hermanos. Entonces, una de las cosas que yo tengo que hacer es decir, ¿cómo yo me pongo en el lugar de estos dos muchachos que en vez de criticarlo fueron a hablar con su padre, a cubrirlo? ¿Cómo yo hago esto? Y de eso también es lo que quiero desafiarte en este día. ¿Cómo lo hago? Una de las primeras cosas que necesitamos hacer es empezar a mejorar nuestra visión de las cosas. Porque de acuerdo a cómo yo miro, es lo que yo voy a hacer. Con el ojo con el que miro las cosas, por eso el Señor dijo, miren que la lámpara del cuerpo es el ojo. Como vos mires las cosas, es como vos te vas a conducir. Entonces, si vos estás mal, todo lo que veas siempre va a estar mal. Entonces hay algo que nosotros necesitamos mejorar que se llama la visión. Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5, dice así: ¿por qué te preocupás por la astilla del otro, de tu amigo, cuando tienes un tronco en el tuyo? Jesús exageraba, era exagerado para que le entre a la gente el problema propio. Le dice, ¿por qué mirá? Tenía un problema de visión, quería ver la astilla del otro, pero el problema de visión es que tenía un tronco en el ojo. Y le dice, ¿cómo puedes pensar, decirle a tu amigo, déjame ayudarte con la astilla esa? Cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla de tu amigo. Yo le dije que es un problema de visión. El problema de visión es que cuando nosotros señalamos a otro, no nos damos cuenta que todos tenemos un punto ciego, un punto débil, frágil, equivocado en nuestras vidas. Todos lo tenemos. Pero es más fácil mirar en el ojo del otro que mirarnos hacia nosotros mismos. En 1 Corintios 11:31, cuando habla de la cena del Señor, que compartimos la cena del Señor, una de las palabras que dice, pruébese cada uno a sí mismo para que no sea juzgado por parte del Señor. O sea, el mandamiento del Señor no es admirar la astilla del otro, sino empezar a hacer una mirada hacia nosotros mismos y hacia adentro. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar con Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar en mi vida? Miren, ayer a la mañana, estaba leyendo la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 2. Y el Señor me estaba hablando ahí en el pasaje, me enfrentaba, porque uno tiene que hacer una mirada hacia adentro. Y dice así, el Señor conoce a los suyos, pero a todo aquel que conoce al Señor se aparta de la maldad.
Entonces, una de las cosas que me confrontaba la palabra del Señor, dice, Ezequiel, tenés que apartarte de la maldad. Otra de las cosas que decía un poquito más abajo en el pasaje, decía, escuchen esta parte, dice, en la casa hay distintos utensilios, uno de oro y plata, en la casa de la gente rica, en mi casa no tengo 2 tenedores iguales, pero bueno, en la casa de la gente rica, dice, hay cuchillos de oro y plata, pero también hay cuchillos que son de barro y madera. Dice, los cuchillos de oro y plata, los utensilios de oro y plata, son para cosas honorables. Y los de madera y barro, para otro tipo de trabajo. La pregunta es, porque hablaba de la pureza, la pregunta era, ¿cómo querés vivir tu vida? ¿Querés que Dios te utilice para las cosas honorables, honrosas? Bueno, dice, mantenete puro. Mantenete justo con el Señor. Yo le preguntaba, todos, a Dios nos ama a todos, pero el lugar de honor en la casa el Señor se lo va a dar a los que quieren vivir correctamente. Entonces me exhortaba la palabra de Dios, y no para juzgar a otros, para mirarme a mí mismo y decir, Ezequiel, ¿vos sos algo de honor? ¿O en realidad tenés algunas cosas oscuras que tenés que trabajar en tu vida? Y por supuesto, yo conozco mi espíritu y sé dentro de mí qué cosas necesito transformar de mi vida. Entonces, ¿cómo voy a juzgar cuando empiezo a entender que en mi vida hay cosas que necesito cambiar? Y esto no significa que no voy a hablar con personas para corregirlo, pero con un amor, entendiendo mis propias fragilidades, mis propias debilidades. ¿Prestaron atención a eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que no le tengo que decir a una persona cuando esté equivocada? Sí, pero entendiendo que vos mismo tenés tus propias debilidades y sos frágil. De esa forma debemos acercarnos a las personas. Segundo principio, digo, ¿cómo no solo mejorar la visión? Porque si empiezo a hacer una mirada introspectiva hacia adentro, me va a ayudar a tener una mejor visión para ayudarle a otras personas, porque yo mismo me doy cuenta de lo que estoy atravesando. Lo segundo que quería mencionarles, vos necesitas misericordia, y por eso necesitas empezar a trabajar con misericordia. Toda la gente necesita misericordia, y vos necesitas misericordia. El capítulo 7 de Mateo dice, no se conviertan en jueces de los demás, y Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a las personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes tratan a los demás. Miren, vuelvo a marcar esta palabra. Dios los va a tratar como ustedes tratan a los demás. Entonces, tenemos que entender que yo quiero misericordia de parte del Señor. Pero el Señor dice, bueno, si vos querés misericordia del Señor, vas a tener que tratar con misericordia a las personas. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros queremos vivir la vida? Si yo necesito misericordia, tengo que tratar con misericordia a los demás. En último lugar, les decía que no solo necesitamos mejorar nuestra visión, no solo necesitamos usar de misericordia porque necesitamos de misericordia, sino que siempre voy a necesitar el favor de Dios. Siempre voy a necesitar yo el favor de Dios. Y acá quiero asentar mis últimas palabras. Primera Pedro capítulo 4, versículo 10, Cari. Y después vamos a leer el 5:10. Primera Pedro capítulo 4, versículo 10. Fíjense aquí lo que dice la palabra del Señor. Según Dios de su gran variedad de dones, dice, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Escuchen en la versión Reina Valera, dice así: según el don que recibimos, sirvan a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos dio una gracia, un don,
Nosotros tenemos que servir con ese don, pero ahí hace una coma. Dios dice que nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Administradores de la gracia de Dios. Un administrador no es el dueño de las propiedades, no es el dueño de la economía de un negocio, es el que administra, el que maneja. Entonces uno es administrador, no es el dueño, administra. Ahora, fíjense, el dueño de la gracia es Dios. Lo que nosotros administramos a la gente tiene que ser esa gracia de Dios que recibimos, el favor de Dios que vos recibiste, tenés que administrarlo con las otras personas. Miren, en la gracia y misericordia del Señor, cuando yo llego con pecado a Él, en su gracia me perdona. Recibo de ese perdón. Administrar esa gracia de Dios es entender que lo mismo que yo recibo es lo que yo tengo que administrar para las otras personas. Entonces, cuando vos entendés ese canal de gracia de Dios con tu vida, empezás a administrar a las personas lo mismo que Dios te dio. Si Dios te dio perdón, administra perdón. Es parte de su gracia. Si Dios te administró corrección, que es parte de la gracia de Dios porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, administrar corrección de la forma correcta. Si Dios te administró en su gracia bienes, sos un administrador de la gracia de Dios. Es la gracia. En 1 Pedro 5:10 dice, si lo buscamos, Cali, 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, ahí está, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, o hacia compartir su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios en su gracia nos fortalece en medio de las situaciones. Quiero ver un poco más de la gracia. Tito 2:11 y 12. O sea que la gracia de Dios nos sostiene en los momentos difíciles. Estás en un momento difícil, recurrí a la gracia de Dios, la necesitas. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo siguiente, 12. Para salvación, ¿no es cierto? Pero esa misma gracia de Dios nos enseña que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No solo el favor de Dios nos ayuda a nosotros a ser salvos, sino esa misma gracia de Dios nos ayuda a cambiar la vida. Eso es lo bueno del Señor. No solo nos ayudó a salvarnos de la eternidad, también nos ayuda a que podamos hacer una transformación en nuestra vida. Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos. Romanos 5:2 dice, en la gracia estamos firmes. Y dice que por medio de Jesucristo podemos entrar al Padre, en esa gracia en la cual estamos firmes. Yo quiero cerrar en este día hablando acerca de esto. Necesitamos dar gracia porque también necesitamos gracia. Misericordia es no darle a la gente lo que se merece. ¿Alguien se portó erradamente? La verdad es que podés darle con un palo, pero misericordia es no darle con un palo. ¿La persona se equivocó? Sí. ¿Vos podrías darle con un palo? Sí, seguramente. Pero misericordia es no darle lo que la persona se merece. O sea, el castigo que se merece por eso. Entonces necesitamos utilizar misericordia porque un día vamos a necesitar misericordia. Pero gracia es derramar el favor sobre la vida de la persona. Miren estos dos muchachos que protegieron a su padre Noé. Misericordia no fue solo burlarse, porque Cam lo descubrió, se burló y lo manifestó a los otros. Entonces, misericordia no es condenarlo al Padre en ese momento para ellos. Pero gracia es agarrar el manto, cubrir su cuerpo, su rostro y cubrirlo al Padre de su desnudez, de su vergüenza, de su borrachera.
es darle un favor que él no merecía. Y el Señor nos llamó a nosotros a ser misericordiosos y a tener gracia con las personas. Este es el gran desafío que tenemos como hermanos y como iglesia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y con nuestros padres. Necesitamos aprender a entender que lo que nosotros necesitamos es aprender a cubrir o a proteger a las personas. Proteger no es consentir el pecado, todo lo contrario, la Biblia dice que al pecado tenemos que corregirlo. Pero en realidad lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje es, con gracia, con misericordia, cubrir los problemas de los otros. Yo estaba pensando que hay algo que se llama el ladrillo visto, no sé si ustedes lo vieron en las construcciones. Allá sabrá Tatín de los ladrillos vistos. Tiene dos caras el ladrillo visto, ¿no es cierto? Una que está redondeada y la otra parte es como cuadrada, es recta, ahí está. Y creo que todas las personas somos como los ladrillos vistos. Todos tenemos una parte linda de la vida. Y es como la foto de perfil del Instagram y todo. Todos son lindos ahí, Después cuando vos lo ves en la realidad, vos decís, espero que no conozcas para casarte con alguien por Instagram o Facebook, porque conocer la mejor parte. El noviazgo es lindo cuando comienza y todo parece, qué lindo, pero cuando le empezás a preguntar otras cosas te das cuenta que no es todo lindo. Y esta es la realidad de toda vida, tiene una parte linda, pero también todos nosotros tenemos una parte que necesitamos ser protegidas. Eso va para el lado de adentro. Y creo que si nosotros aprendemos a poner la mejor parte y ayudamos a cubrir la peor como buenos arquitectos, creo que podemos hacer una obra gloriosa en la obra del Señor. Hasta que el Señor venga, porque hasta que el Señor venga, todos nosotros vamos a tener una parte linda, pero también todos nosotros tenemos una parte oscura. ¿Que no hay que corregir? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, necesitamos proteger. Y proteger no es ir a divulgar algo, no es ir a criticar algo. Proteger es ir a enfrentar un asunto y aprender a protegerlo. Si vos tenés algo de un hermano, hablalo con el hermano, no tenés que ir a contarle a los otros. Necesitas enfrentarlo con la persona y decirle, hermano, esto no está bien. Esa borrachera no está bien, hermano. Eso que hiciste no está correcto. Esa es la forma correcta. ¿Y saben cómo termina el pasaje? Dice, y el padre bendijo a sus hijos. Sus hijos sabían de la desnudez, sí, sus hijos sabían de... Pero ellos lo fueron hasta el lugar, lo enfrentaron, lo protegieron y Dios dice, los bendijo. Hermanos, si quiero dejarte esta enseñanza en este día. Si alguien tiene algo equivocado que vos viste, no tenés que ir a contárselo a los otros. Necesitas ir a enfrentarlo a la persona con amor y decirle, hermano, esto no está bien. Y eso hace que nuestra iglesia, que nuestra sociedad, que nuestras relaciones crezcan. Si tu hijo hizo algo equivocado, no lo consienta, no le aplauda las cosas malas a tu hijo, eso es consentirlo. Vas a tener muchos dolores de cabeza. Es enfrentarlo con amor y decirle, hijo, eso no está bien. No está bien. Pero después para afuera, vos protegés a la persona. Y ese es el propósito de estas cosas. No lo divulgamos, no lo escrachamos, lo protegemos, lo enfrentamos. Y espero que así sea el día que yo me equivoco siempre, pero el día que de pronto alguien vea algo, que me diga, Ezequiel, quiero protegerte, pero al mismo tiempo quiero enfrentarte con algunas cosas que tenés que corregir en tu vida. Y creo que así crecemos. Vamos a ponernos de pie para acá.
Y si estás allí, podés hablar con el Señor. Si te equivocaste, no te preocupes. Todos en algún momento nos equivocamos, criticamos. No te preocupes, ocúpate. Y decir, Señor, quiero ser fiel a ti y honrarte a ti. Padre del cielo, en esta mañana, gracias te damos por tu palabra. Pedimos también que bendigas en este tiempo a cada uno de mis hermanos. Oro especialmente para que cada hermano mío sepa cómo enfrentar algunas cosas con amor, con corrección, pero al mismo tiempo, Señor, esa gracia y esa misericordia que se refleje en cada uno de ellos, Señor, así como tú la tienes con nosotros. Oro por nuestra iglesia, por cada una de las iglesias, oro aún por las familias. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Y desde ya te damos muchas gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.